Hola, hola, ¿cómo están compañeras y compañeros? Estamos aquí empezando esta segunda reunión del curso virtual El marxismo de León Trotsky. Vamos a dar un instante para que la gente se empiece a conectar. ¿Ya? Recuerden que estamos en vivo hoy día en esta segunda sesión. Hoy día vamos a abordar el programa de transición, un curso que como sabrán, como habrán podido ver, estamos impulsando desde la Izquierda Diario y el semanario Ideas Socialistas. Ya, hoy día vamos a abordar el programa de transición. Las dos primeras sesiones fueron las semanas que pasaron. Primero estuvimos trabajando un poco una pregunta más general, ¿por qué estudiar a Trotsky hoy? Para poder abordar esa pregunta, estuvimos ahí revisando un texto de 1939 de Trotsky, ya en el cual él aborda un poco algunas ideas que considera vigentes de Marx. Y un poco tratando de utilizar el método de Trotsky, nos preguntábamos por qué leer a Trotsky hoy, ¿no? En función de cómo es el capitalismo, qué programa luchar. Y la semana pasada estuvimos trabajando con la teoría de la revolución permanente. Eso como recordatorio ya para que la gente que se está sumando. Ya tuvimos una primera clase introductoria, por qué leer a Trotsky hoy, y una segunda clase en la cual nos referimos a la teoría de la revolución permanente. ¿Ya? Y hoy día, para ya empezar a entrar en materia, vamos a abordar el programa de transición, como habrán podido ver en el programa del curso. ¿Ya? Bueno, primero que todo, compañeras y compañeros, hay que explicar que el programa de transición es un texto que se titulaba La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional, que fue escrito en 1938 por Trotsky, ¿ya? Y fue escrito en una situación, en un escenario político y de la lucha de clases bien complejo. ¿Ya? Recuerden ustedes que en Alemania se había producido el ascenso del fascismo, ¿no? Del nazismo, y eso había implicado importantes ataques a la clase trabajadora. Sus organizaciones históricas como la socialdemocracia o el Partido Comunista, sus grandes sindicatos estaban siendo profundamente violentados de parte ahora desde el aparato estatal directamente que controlaba Hitler. Una derrota bien importante y que además Trotsky opinaba que en esa derrota la clase trabajadora, que contaba con estas grandes organizaciones que eran el Partido Comunista y la socialdemocracia. En el Partido Comunista, recuerden ustedes que hasta 1933 Trotsky todavía militaba al interior de la Internacional Comunista. Él más allá de la expulsión del estalinismo, ¿no? De Stalin, de toda esa fracción burocrática que se genera en la Unión Soviética en la década de 1920, Trotsky, al menos hasta 1933, entiende que su trabajo de militancia es una oposición de izquierda al interior de la Tercera Internacional del Partido Comunista. Y Trotsky llamaba a los militantes del Partido Comunista en Alemania, estamos hablando de 1933, a hacer un frente único obrero, ¿no? Un frente único de acción con los trabajadores y trabajadoras que eran influenciados por el otro gran partido que era la socialdemocracia, ¿ya? Que era un partido de carácter reformista, y el Frente Único Obrero para Trotsky implicaba, por ejemplo, organizar en común la defensa frente a los ataques de los destacamentos fascistas, por ejemplo, defender los locales sindicales, por ejemplo, defender la prensa. Piensen ustedes un poco en Patria y Libertad, acá en los años 70, ¿no? Cuando atacaban las fábricas, cuando también atacaban locales sindicales a la izquierda, y que se hubiese organizado en común en las organizaciones con peso en la clase trabajadora la defensa, ¿ya? Una defensa de respecto al fascismo y también una defensa de los derechos democráticos conquistados
que el fascismo quiere destruir, por ejemplo, ¿no? El derecho a organizarse, a manifestarse. Entonces, como ese Frente Único Obrero defensivo era muy necesario, y Trotsky veía que al no haberse producido ese Frente Único Obrero en Alemania, la Internacional Comunista, al no sacar ninguna conclusión después de eso, al ascender Hitler, llegar al poder el fascismo y la clase trabajadora no haber podido dar un combate serio en defensa de sus organizaciones, de su prensa, sus sindicatos, Trotsky pensaba que si la Internacional Comunista no entraba en una crisis con eso, no había una lucha seria, fraccional interna, no había una ruptura y un balance serio, en realidad esa organización había perdido su carácter revolucionario, ¿no? Un poco lo que le pasó también a la socialdemocracia alemana y a la socialdemocracia, la Segunda Internacional, piensen ustedes en 1914, ¿no? Que terminaron apoyando a sus burguesías para la Primera Guerra Mundial. Entonces Trotsky pensaba que en 1933 la Internacional Comunista, que dirigía en ese momento la fracción stalinista, en Alemania, al negarse a impulsar el Frente Único Obrero para defender las organizaciones de la clase trabajadora, y al no sacar una conclusión, una lección después de la derrota que significa el ascenso de Hitler, en el fondo comete un cierto error equivalente que significa que perdió su carácter revolucionario, y ahí Trotsky empieza a concluir que es necesario formar una nueva internacional, y por eso es las tareas de la Cuarta Internacional, porque piensen ustedes que hubo varias internacionales antes, ¿no? de la fundación de la Cuarta Internacional de Trotsky, fundación para la cual se escribió el programa de transición, ¿ya? El programa de transición busca, en cierta manera, condensar todas las lecciones que deja la experiencia de la lucha de clases. Una muy importante es el ascenso del fascismo en Alemania, y podríamos pensar también en la revolución en el Estado español, en España, ¿no? Una revolución que significó una gran experiencia de autoorganización de la clase trabajadora, pero donde también el Partido Comunista ya había asumido la línea de los frentes populares, ¿no? Que eran estas coaliciones con partidos democráticos burgueses, y que significó concretamente una traición a la revolución en España, ¿no? Como también ustedes pueden ver en uno de los documentales que les dejamos en este curso, ya un documental que trata de eso, que está muy bien hecho de los compañeros y compañeras de Contraimagen. Entonces son tremendas experiencias, podríamos decir, de la lucha de clase, ya procesos de contrarrevolución también, revoluciones que son derrotadas. En España, piensen ustedes que finalmente también triunfa el fascismo. Piensen ustedes también que ya en la década de 1920 había una serie de experiencias, ¿no? que acá no podríamos abordar en profundidad. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque en el fondo el programa de transición en 1938 se escribe en un contexto muy determinado, ¿no? Experiencias muy condensadas de la lucha de clases, y por otro lado también el trasfondo de la crisis en Estados Unidos de 1929 y 1930, una de las crisis capitalistas más grandes de la historia. Y piensen ustedes también que estamos en un periodo de entreguerras, entonces son procesos sociales muy complejos, ¿no? Que de alguna manera el programa de transición, cuando está pensando en cómo es el capitalismo, está bastante determinado, ¿no? Por todo este periodo de entreguerras, la década de 1930 y también la experiencia, ¿no? Desde la Revolución Rusa o la Primera Guerra Mundial, podríamos decir. O sea, tiene el signo de su época, básicamente. Por eso el programa de transición, compañeras y compañeros, es importante situarlo, ¿ya? Situarlo, porque piensen ustedes que León Trotsky, el programa de transición, primero, ¿por qué de transición? ¿Ya? Si el título es La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional se funda en estas coordenadas, ¿no? Que expliqué. La ruptura con la Tercera Internacional y la dirección stalinista, que conduce a catástrofes en España y en Alemania, por ejemplo. ¿Ya? La necesidad de un nuevo partido revolucionario. ¿Por qué agonía del capitalismo? Por la crisis económica, grandes procesos revolucionarios, desempleo,
ya preparativos de una nueva guerra mundial. Entonces, cuando hablamos de la agonía del capitalismo, el signo de la época, ¿no? El signo de la situación que hay en ese periodo en el cual se redacta el programa de transición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué de transición? ¿Por qué programa de transición? Programa de transición porque trata de responder a un periodo en el cual luchar solamente por demandas mínimas, por ejemplo, aumento salarial, mejores condiciones en el lugar de trabajo, dada la situación del capitalismo, de crisis, de desempleo, ¿no? La situación más catastrófica del capitalismo, se avecina una nueva guerra, ha habido revoluciones y contrarrevoluciones. Ese programa de pedir pequeñas mejoras en el contexto de las relaciones capitalistas es totalmente insuficiente. Se necesita algo más, ¿ya? Algo más que simplemente un programa que pelea por demandas mínimas, pero también, por otro lado, todavía no es que está a la orden del día la revolución socialista propiamente tal, sino que tenemos que todavía empezar la revolución socialista por una nueva sociedad. Piensen ustedes que el programa, como lo entendía León Trotsky, como explicamos en las primeras dos sesiones, el programa es el socialismo, es el comunismo, ¿ya? Es una sociedad sin clases sociales, donde no sea necesaria la opresión, por ejemplo, de un aparato estatal, una sociedad de planificación de la producción y abundancia, donde podamos tener satisfechas nuestras necesidades. Trotsky dice incluso que la palabra explotación, opresión desaparezcan, ¿no? Salgan de la circulación porque ya no existan esas relaciones sociales nefastas, ¿no? Ese es el programa, ¿ya? Pero el programa de transición actúa en un momento más específico, ¿ya? Esto es importante que se entienda, compañeras y compañeros. El programa para el marxismo revolucionario y para Trotsky es el objetivo socialista comunista, pero el programa de transición tiene que ver con un periodo específico, ¿ya? Que Trotsky, de hecho, lo explica. Esto mejor leámoslo en sus palabras, ¿no? Él dice claramente que el proyecto de programa no es un programa acabado, ¿ya? Dice, podemos decir que en este proyecto de programa faltan cosas y hay otras que, por su naturaleza, no pertenecen al programa. Las cosas que no pertenecen al programa son los comentarios. Este programa no solo contiene consignas, sino también comentarios y polémicas contra los adversarios. Ya, después dice, pero no es un programa acabado. Un programa acabado, esto es muy importante, debe tener una expresión teórica de la moderna sociedad capitalista, en su fase imperialista, las razones de la crisis, el crecimiento de la desocupación, etc. Y en este proyecto, este análisis está brevemente resumido, solo en el primer capítulo, puesto que hemos escrito sobre estas cosas en artículos, libros, etc. Escribiremos más y mejor. Esto es muy importante, está diciendo, o sea, porque hay, compañeras y compañeros, cuando se habla del programa de transición, algo que es muy tradicional, por ejemplo, es cuando se lee cómo empieza el programa de transición, que Trotsky dice, ¿no?, que la premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho tiempo al punto más alto que puede alcanzar bajo el capitalismo, y dice, las fuerzas productivas de la humanidad se estancaron, las nuevas invenciones y los nuevos progresos técnicos no conducen a un acrecentamiento de la riqueza material. Las crisis coyunturales en las condiciones de la crisis social de todo el sistema capitalista oprimen a las masas con privaciones y sufrimientos cada vez mayores. Fíjense ustedes la descripción que hace Trotsky de cómo está la situación del capitalismo en el momento en el cual está escrito esto, pero Trotsky después, cuando empieza a reflexionar sobre el escrito, dice que es un programa incompleto, claramente, ya que no contiene un análisis teórico de cómo es el capitalismo, ¿no? Una expresión teórica de la moderna sociedad capitalista, eso no lo contiene, y tampoco una explicación teórica del crecimiento, de la desocupación, de las crisis. ¿Por qué es importante esta acotación? Porque el programa de transición es un programa para una situación concreta y con un objetivo muy determinado, ¿no?, que era cohesionar políticamente a la Cuarta Internacional
que se estaba fundando en ese momento para buscar responder a las grandes contradicciones que imponía la lucha de clases, la política y la economía, de cara a una nueva conflagración, guerra imperialista, ¿no? Y preparar a una dirección que pudiese llegar fortalecida en términos políticos para encabezar la tarea de construir el Partido Mundial de la Revolución Social, ¿no? Que era como Trotsky entendía a la Cuarta Internacional, así la denominaba, ¿no? El Partido Mundial de la Revolución Social. Entonces, este programa responde a esta situación, ¿ya? La caracterización que se hace acá del capitalismo tiene que ver con todo este periodo de entreguerras. Ahora, si queremos hablar de programa en términos más profundos, ¿no? Y ligado al análisis teórico que hace Trotsky del capitalismo, ahí tenemos que hablar de socialismo, ¿no? Una sociedad en la cual los medios de producción estén socializados, ¿no? Los medios de producción sean separados de sus actuales propietarios y sean socializados, y que la planificación de la producción sea democráticamente realizada por toda la sociedad, por todos los productores libres asociados, ¿no? Es el programa socialista, que es de superación de la sociedad capitalista. Pero el programa de transición responde a un momento bien específico, ¿no? En el cual, acá lo explica, ¿no? Trotsky, ¿no? También el final del programa está incompleto, puesto que no hablamos aquí de la revolución social, dice, de la toma del poder mediante la insurrección, de la transformación de la sociedad capitalista en dictadura, de la dictadura en la sociedad capitalista. Esto lleva al lector solo hasta el portal. Es un programa para la acción desde ahora hasta el comienzo de la revolución socialista, ¿ya? Desde ahora, es decir, 1938, el programa de transición desde 1938 hasta el comienzo de la revolución socialista. Pero no es todo el programa de la revolución socialista, ¿ya? Eso es importante porque... ¿Por qué es importante? Porque es, entre otras cosas, por esto, programa de transición, ¿ya? Y un programa de transición que parte de la hora, parte también del... Esto es otro elemento importante en términos conceptuales, del estado de conciencia actual de las masas, ¿ya? Recuerden ustedes, compañeras y compañeros, que Trotsky escribe que es necesario encontrar un puente entre el estado de conciencia actual de las masas y el programa de la toma del poder, ¿no? De la revolución, de la toma revolucionaria del poder por la clase trabajadora. La clase trabajadora no es que Trotsky y el trotskismo asumen que en todo momento y en todo lugar necesariamente en su conciencia visualizan la posibilidad de tomarse el poder. De hecho no. De hecho, por eso también es transición. El programa también es programa de transición en tanto busca relacionar las demandas inmediatas y el cuestionamiento del capitalismo, ¿no? Y el programa de transición, ya podríamos decir también, es un programa que por otro lado también relaciona las demandas de otros sectores sociales, no de la clase trabajadora necesariamente, con el cuestionamiento de fondo del capitalismo y la toma del poder por la clase trabajadora, ¿ya? Entonces, para poder esquematizarlo un poco, ¿ya? Y para no confundirnos con la lectura de las citas y todo lo demás, digamos muy brevemente, programa de transición, ¿no? Relaciona las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares, ¿no? Las necesidades de la clase trabajadora, cómo pueden ayudar a resolver las necesidades de los sectores populares si la clase trabajadora avanza en su organización y conciencia política. Ese es el primer aspecto, ¿no? El programa de transición también relaciona las demandas inmediatas con el cuestionamiento del capitalismo. Esto es todavía en un terreno puramente conceptual, ¿ya? Y también el programa de transición hace referencia a un periodo intermedio, ¿no? Que es el periodo en el cual ya no va más luchar por demandas mínimas porque hay una crisis importante del capitalismo en el momento en que se escribe, ¿no? Pero también hay que todavía luchar para empezar la revolución socialista, ¿ya? Entonces es un programa para una situación. Entonces la transición entre responder a las tareas actuales y empezar la revolución socialista
es también el terreno sobre el cual actúa este programa de transición. Entonces, eso para esquematizar, ¿no? 3 elementos que hacen al programa de transición. Por eso Trotsky, compañeras y compañeros, en sus palabras, dice que la tarea estratégica del próximo periodo, ¿no? Un periodo que él denomina prerevolucionario, de agitación, de propaganda y organización, consiste en superar la contradicción entre la madurez de las condiciones objetivas de la revolución y la falta de madurez del proletariado y de su vanguardia, confusión y descorazonamiento de la vieja dirección, falta de experiencia de la joven. Es decir, había una catástrofe más o menos del capitalismo, estaba ya a puertas de la guerra, pero había una cierta contradicción entre eso y la clase trabajadora, hacia dónde se direccionaba políticamente la clase trabajadora. Por eso había confusión, porque se habían producido derrotas importantes. Entonces, por eso hay una crisis de dirección también en el programa de transición que nosotros podemos leer, que tiene que ver con que las direcciones con más peso de la clase trabajadora han conducido a derrotas importantes y han traicionado incluso, ¿no? Léase el reformismo de la socialdemocracia o la internacional comunista, ¿no? Dirigida por el estalinismo. Entonces, en ese contexto es que se escribe este programa de transición, ya que busca responder a este periodo intermedio, ¿no? Donde ya no van más las demandas puramente mínimas, pero tampoco, pero todavía está planteada la tarea de empezar la revolución socialista. Ahora, eso grosso modo. Ahora, para entrar en un cierto desglose, ¿no? O análisis del programa de transición, del escrito del programa de transición, hay que tener en cuenta que básicamente el programa de transición reúne 4 tipos de consignas, ¿no? 4 tipos de consignas políticas, ¿no? Que podríamos decir que son las mínimas, ¿no? Mínimas con fuerza vital, entiéndase las consignas que, por ejemplo, de demandas de salario. Trotsky no ve que esas consignas estén absolutamente excluidas, que él considera que en tanto también implican fuerza vital, es decir, movilizan a sectores de la clase trabajadora, la empujan a luchar y organizarse, conservan fuerza vital. En ese sentido, son consignas vigentes para un programa de transición, ¿ya? Entonces piensen ustedes en todas las demandas como más típicas, si se quiere, en los sindicatos, en los pliegos laborales, ¿no? Cosas que uno puede demandar, pelear en los lugares de trabajo, en tanto implican peleársela a las patronales, al régimen, implican una cierta movilización, podríamos decir que tienen cierta fuerza vital y son necesarias para el programa de transición. O sea, para este programa que está pensado para que la clase trabajadora, empezando de su conciencia actual, pueda encarar las tareas de poder y de revolución socialista, ¿ya? Las mínimas. Ahora, ¿qué otro tipo de consignas hay en el programa de transición? También están las consignas propiamente transitorias, podríamos decir, que son aquellas que de alguna manera afectan la propiedad privada capitalista, ¿ya? Las consignas transitorias se entienden también como lo que haría la clase trabajadora si estuviese en el poder, pero que para la lógica de Trotsky, ¿no? Y del marxismo revolucionario no necesariamente implica esperar llegar al poder para pelear, por ejemplo, porque no exista ningún desempleado o desempleada y todas las horas de trabajo se puedan repartir sin que rebajen los sueldos a costa de las ganancias de los capitalistas. Por ejemplo, si la clase trabajadora tuviese la capacidad de planificar la economía, no dejaría morirse de hambre a otros trabajadores si gobernara la propia clase trabajadora. En el sentido de que queden en el desempleo porque un grupo de capitalistas se les ocurrió echar a los trabajadores. La planificación de la economía implicaría ir contra esa lógica del mercado laboral. Entonces, pero Trotsky opina que, por ejemplo, en un programa de transición ya podemos empezar a encarar la pelea contra el desempleo. Por ejemplo, si los trabajadores demandan, por ejemplo, luchan por imponer que las horas de trabajo se repartan sin rebaja de sueldo, es decir, a costa de los intereses de los capitalistas. ¿De qué depende que eso se pueda realizar? Depende de si la clase trabajadora tiene la capacidad de imponérselo a través de los métodos de lucha de clase.
a los capitalistas. O sea, no hay que esperar que de la buena voluntad y por una especie en el fondo de proceso mental, los capitalistas de pronto son buenos y quieren dejar a nadie en cesantía. De hecho, ya estamos viendo, pensemos en la crisis actual, ¿no? Cuántas cesantías ha disparado en contexto de pandemia. Sino que es algo que depende de la lucha de clase. Y así podríamos pensar todas las consignas transitorias que plantea Trotsky, que cuestionan la propiedad privada capitalista. Por ejemplo, otras que dicen, ¿no? El texto, abolir el secreto comercial. Y que, por ejemplo, exista un control obrero de la industria, ¿no? O de las transacciones bancarias. Por ejemplo, Trotsky dice que en el fondo, cuando hay ámbitos reservados que están a espaldas de las masas, ¿no? Donde se toman decisiones, por ejemplo, en los bancos, en el fondo, si hay, el control obrero tiene que acabar con ese secreto, ¿no? De los grandes capitalistas, que es una especie de conspiración, incluso contra el pueblo, ¿no? Donde muchas veces, bueno, acá lo hemos visto para ir pensando también ciertas similitudes. Piensen ustedes un poco en la colusión. Acá, donde los grupos como monopólicos, por ejemplo, definieron los precios de ciertos productos de consumo masivo, y con eso los tipos básicamente lo que hacen es conspirar contra el pueblo, ¿no? Subiendo precios y ganando mucho de esa manera. Entonces Trotsky, por ejemplo, diría abolición del secreto comercial. Por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras puedan controlar, bueno, cuáles son los reales costes de producción, cuánto se está produciendo un sobreprecio por afanes de especulación de los dueños de esas empresas, por ejemplo. Bueno, y lo pensaba también para su tiempo, un tiempo de crisis capitalista importante, altos niveles de desempleo, ya, quiebras. Entonces, que en ese sentido ahora, si ustedes se fijan, abolición del secreto comercial y control obrero sobre la industria y la banca, etcétera, es también algo que atenta contra la propiedad privada capitalista. O sea, por eso son consignas transitorias, ¿no? O sea, que en este sentido, ¿no? Del tipo de consignas que hay en el texto programa de transición. Las mínimas, ¿ya? Las consignas transitorias propiamente tal, son aquellas que tocan la propiedad privada, pero también hay otro tipo de consignas, dos más, podríamos decir dos tipos más, ¿no? Las democráticas y las organizacionales, ¿ya? Las democráticas tienen que ver con las tareas que quedaron pendientes, ¿no? Que en el capitalismo, en un contexto de capitalismo, son ciertas tareas que quedan pendientes, por ejemplo, pero que no son directamente socialistas, ¿ya? Pero que sí un proceso de revolución socialista tendría que realizarlas e incluirlas, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes el problema de la opresión imperialista, ¿no? Cuando hay países imperialistas que oprimen a otros, entonces el problema de la independencia nacional, por ejemplo, como tarea política, de alguna manera, esa tarea que en el pasado podría haber realizado la burguesía, ¿no? En el sentido de los procesos revolucionarios que hizo la burguesía también, antes de transformarse en una clase dominante absolutamente reaccionaria. Recuerden ustedes que la burguesía también tuvo ese carácter, pero esas tareas de independencia nacional, por ejemplo, que ya no realizó la burguesía, o cuando hablábamos de Rusia en la sesión anterior, que había una autocracia zarista, entonces la burguesía no terminó con el zarismo, con las relaciones y el dominio terrateniente en el campo. Esas tareas pendientes democráticas también están planteadas en un programa de transición para Trotsky, ¿no? Como tipos de consignas, podríamos decir, que están en el programa de transición. Por eso ahí ustedes pueden, por ejemplo, ver el problema de qué pasa con los pequeños campesinos, por ejemplo, o podríamos pensar en los pequeños comercios que quiebran, por ejemplo, cuando hay grandes monopolios que se instalan al lado. Trotsky también tiene una política hacia esos sectores, por ejemplo, cuando habla de nacionalizar la banca, por ejemplo, la banca única, estatizar la banca contra los capitalistas banqueros, por ejemplo. También hay un aspecto que está desarrollado en el programa de transición, que tiene que ver con, por ejemplo, créditos baratos para esos pequeños campesinos, sectores
medios, podríamos decir, arruinados que hay también en las ciudades, porque también la clase trabajadora de alguna manera tiene que buscar aliarse con esos sectores y por otro lado ciertas tareas, como por ejemplo el reparto de la tierra. Trotsky no está, por ejemplo, por expropiar a los pequeños propietarios de manera directa en el campo, sino que al revés. Eso es una gran lección de la Revolución Rusa, por ejemplo, de cómo lograr la alianza con los campesinos de la clase trabajadora. Y podríamos pensar acá en Chile, por ejemplo, ¿no? Esta misma relación con las tareas democráticas, el problema de la opresión al pueblo nación mapuche, ¿no? Que el derecho a la autodeterminación nacional, como explicábamos también en la sesión anterior, está totalmente ligado al cuestionamiento de la propiedad privada capitalista, en tanto hay capitales forestales. Entonces esa tarea democrática, nosotros sí estamos por el derecho a la autodeterminación nacional, en el sentido de que consideramos que el pueblo mapuche debe decidir, por ejemplo, su propio destino sin que se le imponga una nacionalidad que se le ha impuesto por siglos, por ejemplo. Entonces, ahora esa tarea democrática que no se realizó ya en una sociedad burguesa capitalista y ahora en relaciones incluso donde hay capitales imperialistas y están las forestales que hacen exportación de capitales, o sea, de productos forestales al extranjero, etcétera. O sea, en ese contexto, esa tarea democrática se incluye en el programa, pero está vinculada, por ejemplo, con tareas de carácter transitorio, por ejemplo, cuestionar la propiedad privada forestal. ¿Ya? Se entiende que es otro tipo de consignas que están en el programa, ¿no? O si hubiese una huelga en la misma forestal, entonces, recuerden ustedes, por ejemplo, las huelgas de 2007, cuando asesinaron al compañero Rodrigo Cisternas, por ejemplo, que ponían lo que tenían de sueldo base los trabajadores como 60 lucas, los contratistas. Entonces, una huelga salarial. Por ejemplo, las demandas salariales. En el programa de transición, también cabían huelgas salariales. Entonces, se fijan, son distintos aspectos que constituyen o configuran el programa de transición. Yo lo estoy explicando también con ejemplos del presente para que se entienda, ¿ya? Porque si nos quedamos como en la lectura puramente literal, ahora ustedes cuando vuelvan al texto se van a percatar de todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el otro texto, completar el programa y ponerlo en marcha, ahí claramente Trotsky explica la relación del programa de transición con el programa por el socialismo más de conjunto, por ejemplo. Está claramente explicado. O con otros aspectos también, como el cuarto tipo de consignas que está en el programa de transición, que es a la cual no me he referido aún, que son las consignas de tipo, digamos, organizativas u organizacionales, ¿no? Que, por ejemplo, los comités de fábrica, por ejemplo, los piquetes de huelga, destacamentos de combate, milicias obreras, armamentos del proletariado. Esas cosas ustedes las pueden encontrar dentro del programa. Pueden encontrar, resumiendo, para quienes se están conectando hasta ahora recién, consignas mínimas con fuerza vital, transitorias propiamente tal, democráticas y organizativas. Organizativas. ¿A qué se refiere? Se refiere al problema de la autoorganización de la clase trabajadora, ¿no? Si el programa es el qué, por qué luchar, estas consignas organizativas que están incluidas en el programa responden al cómo luchar. O cómo organizarnos para luchar por este programa. Entendiendo que el programa no podemos esperar que el Estado capitalista o los capitalistas nos lo otorguen así como decía adelante, como recapacitando y dejo de ser un explotador. Sino que depende de la lucha de clases y por lo mismo la autoorganización, la fuerza, ¿no? Los volúmenes de fuerza, podríamos decir, o el problema de la estrategia, ¿no? Del cómo luchar. No solamente qué luchar, sino cómo luchar, también está presente en el programa de transición. Por eso, fíjense ustedes, el control, por ejemplo, el tema del secreto comercial y el control obrero, ¿no? Hay una consigna que es comités de fábrica, por ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras, con independencia de que exista a lo mejor una figura, un sindicato formal, pueden autoorganizarse, por ejemplo, formar un comité y luchar por ejemplo,
sacar a la luz pública toda la especulación que a veces hacen los capitalistas, estos sobreprecios, ¿no? Esta colusión a veces que hacen. Entonces, a través de métodos de lucha, paralización y elección de representantes, por ejemplo, y contraponerse a la fuerza de los capitalistas, ¿no? Y a su derecho. Y eso a través de la autoorganización. Entonces también están los comités de fábrica. ¿Se fijan? El cómo, no solamente el qué. Esto es muy importante porque en el fondo para el marxismo revolucionario el programa se realiza también a través de fuerzas sociales y políticas que lo pelean. ¿Ya? No es un programa que nosotros podemos sentarnos de brazos cruzados un poco a esperar que se realice, ¿no? Por sí solo, sino que depende también de los sujetos sociales y políticos que pelean por el programa. Entonces, ustedes pueden encontrar este cuarto tipo de consignas organizativas, comités de fábrica, por ejemplo, o el problema de los piquetes de huelga, destacamentos de combate, milicias obreras, armamento del proletariado en general, como discusión, ¿no? Que piensen ustedes un poco lo que pasó acá en los 70, ¿no? Que lo que decía a un inicio, Patria y Libertad, todo ese tipo de grupos que atacaban físicamente a la clase trabajadora. Entonces, el aspecto de la autodefensa era muy necesario, por ejemplo, en la década de 1970. O piensen ustedes ahora en este fenómeno que se da en el sur de Chile, donde sectores de derecha, de ultraderecha, sectores como el APRA, por ejemplo, van a desalojar las municipalidades tomadas por mapuche en solidaridad con la huelga de hambre, entre otros del Machi Celestino Córdoba, y son sectores que son movilizados contra los mapuches, y estamos hablando de lugares donde hay mucha pobreza, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no es esperable que algún sector de derecha pueda visualizar para un mañana, por ejemplo, querer impulsar este tipo de grupos, además en el contexto de que en el sur ya hay una cierta tradición, por toda esta tradición colonialista, ¿no? de expoliación de tierra a los mapuches. Entonces, Trotsky en el fondo está diciendo, la realización del programa también va a tener que romper grandes fuerzas que van a resistir, y van a resistir también a través de la fuerza física, ¿ya? Y está tanto el Estado formalmente constituido, consagrado de manera constitucional, si se quiere, pero también están estas fuerzas que son, podríamos decir, una especie de Estado ampliado, ¿no? Tomando un concepto gramsciano incluso, ¿no? Que son todos estos grupos que actúan como fuerzas de la reacción. Y que, por ejemplo, acá en la época de Trotsky tenía que ver mucho con el fenómeno del fascismo. En la actualidad, bueno, podemos relacionarlo un poco con lo que pasa en la Araucanía, que el día de mañana no sería sorprendente si no hay respuestas, por ejemplo, que estos sectores se van envalentonando y van queriendo ir por los sindicatos, ir por la izquierda y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto, por ejemplo, el aspecto de la autodefensa que Trotsky veía muy importante? De hecho, decía en los sindicatos, los trabajadores revolucionarios, especialmente la juventud, por ejemplo, si pueden también ver la forma de prepararse para defenderse ante esos ataques que de alguna manera organizan los sectores reaccionarios, fascistas, etcétera. Entonces, de hecho, miren, les voy a, compañeros y compañeros, para mejor ir a la fuente, ¿no? Una pequeña cita, porque, bueno, ustedes se fijan que el programa de transición ha sido editado en varias partes, ¿no? Yo acá tengo una edición muy buena que es del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky y del Instituto de Pensamiento Socialista, que tiene una serie como de debates, ¿no? Todo el contexto en el cual de debate en la militancia de izquierda de ese momento, particularmente los ligados a Trotsky, ¿no? Lo que era la oposición de izquierda, y en fin, que tenía representación en eso no lo dijimos, pero que tenía, o sea, presencia en bastantes países, ¿no?
pero era una organización que de todas maneras apostaba a dar saltos de influencia a partir de las contradicciones que estaban en curso y avecinándose con la Segunda Guerra, ¿no? Mundial. Bueno, pero para ir a la cita, por este problema que estábamos hablando, compañeros y compañeros, el problema de la autodefensa. Acá Trotsky está citando a un autor, un libro francés, ¿no? que fue escrito por un obrero italiano, dice, sobre el ascenso del fascismo en Italia. Ya, Trotsky no comparte como la visión política de este escritor, ya, pero igual lo interesante acá es que Trotsky describe cómo el fascismo fue ganando terreno en Italia, y esto está en el contexto de discutir el programa de transición. ¿Y por qué incluir consignas como piquetes de defensa, bueno, todo lo que acabo de decir, ¿no? Destacamentos de combate, etc. Dice, ya, acá va. El autor era militante socialista, pero lo interesante no son sus conclusiones, sino los hechos que presenta. Proporciona la imagen del proletariado italiano, especialmente en 1920 y 1921. ¿Ya? Era una organización poderosa. Ahí, fíjense ustedes, primera definición, la clase trabajadora era una organización poderosa. Los socialistas en particular. Tenían 160 diputados parlamentarios. Tenía más de un tercio de comunidades en sus manos. Controlaban las más importantes zonas de Italia. ¿Ya? El centro del poder de los obreros. Ningún capitalista podía contratar o despedir sin el permiso del sindicato. Y esto se aplicaba tanto a los obreros agrícolas como a los industriales. Parecía ser el 49% de la dictadura del proletariado, dice Trotsky, como de manera más polémica, ¿no? Más irónica, polémica. Pero la reacción de la pequeña burguesía, de los oficiales desmovilizados contra esta situación fue terrible. Entonces el autor explica cómo organizaron pequeñas bandas bajo la dirección de los oficiales y las enviaron en autobuses en todas las direcciones. En ciudades de 10.000 habitantes en manos de los socialistas, 30 hombres organizados entraban en la ciudad, incendiaban la intendencia, las casas, mataban a los líderes, les imponían las condiciones de trabajo a favor de los capitalistas, luego se iban a otra parte y repetían lo mismo en cientos y cientos de ciudades, una tras otra. Con un terror pavoroso, y estos actos sistemáticos destrozaron totalmente los sindicatos y así se convirtieron en los amos de Italia. Eran una minoría insignificante. Los obreros declararon una huelga general, los fascistas enviaron sus autobuses y desbarataron toda huelga local. Y con una pequeña minoría organizada exterminaron las organizaciones obreras. Tras esto vinieron las elecciones y bajo el terror los obreros eligieron el mismo número de diputados. Protestaron en el Parlamento hasta que fue disuelto. Esa es la diferencia entre el poder formal y el poder efectivo. Todos los diputados estaban seguros de que tenían el poder, sin embargo este formidable movimiento, con su espíritu de sacrificio, fue derrotado y aplastado y aniquilado por unos 10.000 fascistas, bien organizados con espíritu de sacrificio y buenos dirigentes militares. Si acabo de leer esto, compañeros y compañeros, solamente para que ustedes se hagan una idea de que son experiencias vivas, como por ejemplo el ascenso del fascismo, en este caso en Italia, o en Alemania, también que Trotsky lo analiza, y es a partir de ahí que también concluye la necesidad de incorporar en el programa estas consignas organizativas, ¿no? Y esas consignas organizativas incluyen, por ejemplo, los soviets. Los soviets, como explicamos también, son los consejos o instancias de autoorganización de la clase trabajadora. ¿Ya? Entonces, en el fondo es porque Trotsky no ve en el Estado capitalista, incluso en su forma democrática, que ese Estado capitalista en su forma democrática sea el sujeto que va a realizar el socialismo, ¿no? La sociedad sin explotación ni opresión, donde los medios de producción sean de toda la sociedad y se planifique democráticamente su funcionamiento. Eso no va a ocurrir si nosotros esperamos que el Estado lo pueda hacer, ¿ya? Trotsky ve como crucial, como podríamos decir, de vida o muerte, desarrollar la autoorganización de la clase trabajadora. Y eso parte desde
incluso el Frente Único Obrero Defensivo, cuando uno se organiza para defenderse de ataques de tipo fascista, por ejemplo, está pensando ahí en Italia o Alemania, incluso ese Frente Único Obrero no es una precondición, un acuerdo en todo el programa revolucionario, por ejemplo. Por eso Trotsky decía que el obrero reformista y el obrero comunista hay que hacer frente único contra el fascismo en Alemania, por ejemplo. Y es a través de esa experiencia viva en la lucha de clases, a través de la defensa de las organizaciones, los sindicatos, que también el obrero, el trabajador que no es revolucionario, se va convenciendo también de los límites que tiene aspirar, por ejemplo, a la conquista del socialismo, si respetamos simplemente los márgenes del Estado burgués. Es también a través de la propia experiencia que se puede llegar a asumir la necesidad de un programa revolucionario que implique el gobierno de trabajadores, por ejemplo, y la destrucción del Estado burgués. Entonces, en el fondo Trotsky ve como un problema central estos aspectos organizativos. Resumiendo, compañeras y compañeros, para digamos, ir ya cerrando, 4 tipos de consignas en el programa de transición. Mínimas con fuerza vital, democráticas, transitorias y organizativas. Cada uno de estos conceptos ha sido explicado a lo largo de este segundo encuentro del curso virtual. Ya la explicación traté de hacerla todo el tiempo con ejemplos de la actualidad, ya para que se entienda mejor programa de transición. Programa de transición, también expliqué, es un programa concreto para la fundación de la Cuarta Internacional, ya en la década de 1930, en el 38, contexto de crisis capitalista, revoluciones y contrarrevoluciones, ya, y ese programa de transición que escribió Trotsky se llamaba La agonía del capitalismo, tenía que ver con ese escenario, pero no intenta hacer un análisis teórico acabado del capitalismo. En ese sentido, Trotsky también nos invita a pensar con nuestras propias cabezas, y también si uno ve la propia obra de Trotsky se va a encontrar con que Trotsky tenía un concepto del capitalismo más complejo que el que suelen atribuirle sus críticos. Por ejemplo, cuando Trotsky dice que las fuerzas productivas se han estancado, ¿no? Que la economía está estancada, que ya no puede desarrollarse, que es como empieza el programa de transición, sus críticos dicen, Trotsky era estancacionista en general, como que pero después el capitalismo siguió creciendo, entonces Trotsky se equivocó. En realidad la visión de la economía, de la economía y del capitalismo en Trotsky es mucho más compleja. Basta revisar algunos escritos tanto de este periodo, ¿no? Cuando hace el prólogo al Capital del que hablábamos en el primer curso, habla de cómo la burguesía le da salida a las crisis, ¿ya? Y también en 1921 tenía un concepto que era el equilibrio inestable, donde incorporaba tanto factores económicos como políticos y de lucha de clases para pensar cómo el capitalismo, digamos, destruía y recomponía su equilibrio en determinados momentos. Y la ruptura del equilibrio no puede venir tanto por razones económicas como procesos revolucionarios o grandes crisis políticas. Y si la clase trabajadora no triunfa cuando el equilibrio capitalista se rompe, pueden venir periodos de crecimiento nuevos y una recomposición del equilibrio. De hecho, es lo que pasó. Esto Trotsky lo escribía en 1921, pero podríamos decir un poco que después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción que hubo de industria, de maquinaria en Europa, producto de la guerra, después hay un ciclo de crecimiento que duró cerca de 25 años, centrado en Europa, y digamos, eso fue posible también sobre la base de la guerra previa, o sea, la destrucción previa de capital fijo, maquinaria, incluso de seres humanos a través de la guerra, posibilita un crecimiento posterior. Pero la salida del estancamiento, o sea, tuvo un precio alto, ¿no? Entonces, la visión del capitalismo no es un estancamiento permanente. Trotsky visualizaba básicamente que el programa de transición
además de no ser el programa completo de la revolución socialista, también requiere responder a situaciones concretas, a escenarios concretos, ¿ya? Y a momentos concretos. Por eso, compañeros y compañeros, el programa de transición no es el mismo en todo momento y todo lugar. Hay que pensarlo, por ejemplo, de acuerdo a la situación chilena, a nuestro tiempo, qué problemas habría que incorporar en un programa de transición. Hoy en día también es una discusión, por ejemplo, los problemas de planificación urbana, los problemas de racismo que se han globalizado incluso, con todos los fenómenos migratorios. O sea, hay una serie de elementos que podrían ser incluidos en un programa de transición hoy en día, y Trotsky estaría de acuerdo con eso, porque lo que hay que, digamos, decir claramente es que no se trata de leer estos escritos como una lectura bíblica, pero por otro lado sí hay cosas que también hay que decir para cerrar. Por un lado, que muchas de las cuestiones que están en la letra del programa también hay que leerlas desprejuiciadamente. Por ejemplo, yo me referí al problema de la autodefensa. Por ejemplo, ese problema en el Chile actual. ¿Cómo se piensa? O cómo se piensa el problema de la expropiación de los grandes grupos capitalistas, por ejemplo, y el control obrero y la gestión obrera de la producción. Hoy en día, por ejemplo, el programa de transición lo hablaba para su tiempo, pero hoy en día, eso que está en la letra, literal podríamos decir del programa de transición, de alguna manera es un programa que se hace necesario en un contexto, por ejemplo, en Chile, donde el cobre, por ejemplo, que es la principal riqueza, se ha entregado masivamente a inversionistas privados, a capitalistas privados chilenos y extranjeros, por ejemplo, y donde, por ejemplo, todos esos recursos podrían ponerse al servicio de las necesidades sociales, y ahora que estamos en pandemia, podríamos decir, pucha, que se extrañan, ¿no? Que el principal recurso del país esté planificado y controlado por la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces podríamos decir, el programa de transición te hablaba de expropiar a los grandes grupos económicos, por ejemplo. Entonces, o ahora que está quebrando tanta gente, el problema de la banca, por ejemplo. Entonces, podríamos decir, programa de transición, está bien, no es una lectura bíblica, pero leamos desprejuiciadamente sus propuestas, ¿no? Sus consignas políticas, y si de alguna manera se actualizan o se pueden desarrollar en las condiciones del capitalismo hoy, y también cuánto hay que completar el programa, que es lo que el propio Trotsky un poco decía, ¿no? Completar el programa y ponerlo en marcha de acuerdo a las situaciones concretas, ¿no? Y en la perspectiva también del programa de la revolución socialista, ¿no? Que es visualizar otra sociedad distinta a la sociedad capitalista que todas y todos habitamos. Y por último, el problema para esto ya es como una síntesis conceptual, esto último, ¿ya? El problema el método del programa de transición, que tiene que ver con entender que para pelear revolucionariamente por el poder de la clase trabajadora y el socialismo, también es necesario un diálogo o un puente con el estado de conciencia actual de las masas, ¿ya? Porque la revolución el sujeto de la revolución es la clase trabajadora y millones de oprimidos y oprimidas, ¿no? Que salían con la clase trabajadora. La revolución es de millones de personas, ¿ya? Entonces, la revolución no la hace un partido, digamos, que sustituye la fuerza de la clase trabajadora, sino que es la clase trabajadora, y el partido es parte de la clase trabajadora y una dirección, pero no sustituye su fuerza. Entonces, Trotsky, en ese sentido, es todo lo contrario a una visión subjetivista, voluntarista, porque la fuerza social, que el sujeto que hace la revolución es la clase trabajadora, y por lo mismo, si nosotros no partimos de lo que piensa, desea, necesita la clase trabajadora, cualquier programa revolucionario va a ser solamente en el papel, o solamente una cuestión para algunos elegidos. Por eso, como Trotsky va en contra de esa lógica de programa para elegidos, y está pensando el problema del gobierno de los trabajadores y la transición de las demandas actuales al problema del poder de la clase trabajadora como un problema político, ¿no? Eso lo está pensando como un problema político Trotsky. En ese contexto
ve central el diálogo con el estado de conciencia actual y que el programa de transición sea algo como un puente entre el estado de conciencia actual de las masas y la toma del poder por la clase trabajadora. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Trotsky ve que la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, cuando se da cuenta de que la salida a la crisis depende de su propio poder, de su propia fuerza, en el fondo el programa de transición es el desarrollo a través del cual se va dando cuenta de su capacidad de darle una salida propia a las crisis. Y eso, por último, para sintetizar, es lo que liga el programa de transición con la estrategia, con el problema del poder. Un programa en el aire no. Un programa requiere fuerza social, fuerza material. Por eso ustedes van a encontrar en el programa de transición consignas como piquetes de huelga, autodefensa, soviet, comités de fábrica para ejercer el control obrero de la producción. Entonces también el programa se liga a la estrategia. Este último aspecto es muy importante porque en el fondo, en el presente también tenemos que nos tenemos que preguntar si un programa que de verdad busque que la crisis no sea descargada sobre los hombros de la clase trabajadora, sino que sea pagada por los capitalistas. Por ejemplo, un programa que implique la expropiación de los actuales dueños del cobre, de los puertos, de los grandes centros logísticos del retail, de las forestales, por ejemplo, y que sean los trabajadores y los sectores populares, el pueblo mapuche, por ejemplo, quienes controlen y gestionen eso. Ese programa, por ejemplo, la serie de consignas programáticas necesarias para desarrollar un programa así, en el presente también requieren un problema estratégico. O sea, qué fuerzas, qué organismos de autoorganización, qué fuerzas políticas, militantes, qué proyectos políticos actúan en la realidad. Entonces, por eso el programa de transición termina con el problema de la construcción de la Cuarta Internacional. Ya el problema de qué partido en el fondo, ¿no? ¿Qué partido político? Un partido político revolucionario, de hecho Trotsky decía el Partido Mundial de la Revolución Social, es el partido que va a pelear por este programa, ¿ya? Y lo va a hacer al interior de los organismos de masas, por ejemplo, en los sindicatos, que es un punto también importante que ahora no desarrollamos, que está dentro de las discusiones organizativas, de las consignas organizativas del programa, que Trotsky dice básicamente que hay que pelear dentro de todas las organizaciones de masas de la clase trabajadora, no hay que darle la espalda a los sindicatos, ¿ya? Pero pelear el programa de transición de conjunto, la formación de soviet, está pensando también en los países fascistas, cómo enfrentarse al fascismo, el problema de la alianza con los campesinos, los sectores medios de las ciudades, o sea, una conjugación de problemas, de nudos estratégicos que están relacionados con el problema de el cómo luchar por esos programas, la estrategia, y en ese contexto, digamos, el programa de transición hoy en día, en pleno siglo XXI, nos tiene también que hacer pensar cuánto de su, digamos, de su método, de su ligación con la estrategia, de sus tipos de consignas, de su diálogo con las masas y la conexión de ese diálogo con el problema de la toma del poder, también es una serie de elementos y de herramientas que nos pueden servir para encarar las tareas de construir una izquierda nueva, revolucionaria y de la clase trabajadora en el presente. ¿Ya? Eso no... Bueno, a nuestro modo de ver, desde el equipo de Ideas Socialistas, si estamos leyendo todos estos textos y poniéndolos también a disposición de ustedes a través del curso, es porque creemos firmemente que se trata de problemas que tienen plena vigencia, ¿ya? O sea, salvo que nos queramos resignar a que siempre ganen los capitalistas, a que nos impongan sus condiciones de vida, rescatar todo este legado programático, teórico, revolucionario es totalmente central para nosotros. Así que por esa razón les queremos dejar invitados para los próximos domingos y por supuesto vamos a estar leyendo también sus comentarios y preguntas para poder hacernos cargo y tratar de preparar lo mejor posible estas clases en vivo, compañeras y compañeros. Así que un agrado nuevamente y espero que anden muy muy bien. Me despido. Hasta la próxima semana. Chao, chao.